Luis Carlos Ugalde fue consejero presidente del IFE, el Instituto Federal Electoral. Actualmente es director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, hace algunas semanas leía un artículo que escribiste en la revista Nexos en que decías que el tener más democracia no ha significado que se reduzca la corrupción electoral. Al contrario, estamos viendo una gran corrupción. ¿Qué está pasando? ¿En qué nos equivocamos? ¿Están mal las reglas o están mal los políticos? Pensamos que democracia era igual a pluralismo, pensamos que democracia era igual a alternancia. Entonces nos dedicamos a construir canales de acceso al poder público en donde empezamos a tener más partidos, más alternancia, más rotación de cuadros, pero no construimos un Estado de Derecho sólido que permita que a la vez que haya pluralismo, haya también legalidad. Y entonces, en la medida en que hay más participantes en la fiesta democrática, ocurre que todos empiezan a volverse parte del problema, cómplices. Y entonces la fragmentación democrática, eso es el hecho de que hay más partidos, el hecho de que hay más equilibrios, el hecho de que hay más ventanillas para acceder al proceso de toma de decisiones, hace que haya también más oportunidades para tener acceso a la corrupción. Dicho de otra manera, antes había una gran ventana que era Los Pinos, por simplificar un poco en el siglo XX. Sí. Ahora hay 32 ventanas de gobernadores, hay 500 de diputados, hay 128 senadores, hay muchos congresos locales y hasta los regidores, Sergio, son parte del problema y cada uno de estos políticos en la parte de la pirámide busca hacer negocio. No son todos, pero el fenómeno ha ido creciendo. Dame ejemplos concretos de la corrupción, porque hablar de corrupción en términos abstractos, generales, a veces no es suficiente. El primer problema es el cohecho o soborno en licitación de obra pública. Es un fenómeno típico en muchos países del mundo, pero en México es básicamente que yo soy contratista, soy constructor, tú eres el funcionario público y te ofrezco 10%, 15 o 20% para que yo gane el concurso de obra pública que vale 1,000 millones y entonces yo te daré... Aunque eso es corrupción política en general, no es corrupción electoral, digamos. Bueno, esa es una parte, pero esta se deriva de corrupción electoral porque las campañas están costando cada vez más dinero y más dinero. Y buena parte de lo que se sirve para fondear las campañas no se reporta porque es demasiado y está prohibido. Pero nos dicen, por ejemplo, que una campaña para diputado creo que tiene un tope de gasto de 1.2 millones. 2 millones de pesos. 1.2 millones. 1.2 millones. Parece muy poquito, ¿no? Es muy poco y entonces hay que generar simulación porque los candidatos realmente gastan 5, 6, 7 millones. Una campaña de presidente municipal que te puede costar 3, 4 millones el tope. Hay municipios donde te puede costar hasta 50 o 60 millones. Hay campañas de gobernador que el tope promedio a nivel nacional es de 40, 50 millones y los estudios que hicimos para este artículo de la revista Nexos demuestra que las campañas de gobernador pueden costar hasta 400 o 500 millones. Entonces, si tú te fondeas, tú eres candidato y yo te doy dinero para tu campaña, luego yo que soy contratista te cobro a través de obra pública y entonces te digo, Sergio, ya te di 40 millones para tu campaña, ya ganamos, ahora por favor en los próximos años quiero que me des obra pública, se inflan los costos para poder hacer el pago correspondiente y eso es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones. Se supone que tenemos un sistema muy estricto para revisar el gasto de los partidos políticos. ¿No está funcionando este sistema? Es un sistema que lo hace bien el INE ante CIFE, pero revisa lo que reporta el partido. Y entonces los candidatos llevan un sistema de contabilidad doble, uno para la autoridad donde se reporta que gastaste 1.2 millones y otro que es la contabilidad real donde se reporta todo lo que cuesta una campaña. Entonces, ¿qué es lo que hace? El INE, la autoridad electoral, básicamente revisa con base en los reportes que recibe, pero buena parte del gasto de una campaña, del gasto real que es movilizar voto, compra del voto, en ocasiones pago de cobertura informativa, en ocasiones corrupción individual de candidatos que lo son porque saben que hay una fuente de recursos. Mucho eso no se reporta, no se ve. La movilización del voto. ¿Y cómo no lo ve el INE? ¿No debería el INE hacer auditorías para determinar si este gasto se está haciendo? Imagínate que tú pagas una entrevista con un periódico local en Zacatecas. Pues se lo das al dueño en efectivo, no hay forma de que se sepa. Imagínate que tú vas a la Sierra Norte de Chihuahua y te requieres llevar 2 millones para repartir en las colonias populares. Dinero.
Imagínate todo lo que te cuesta a los movilizadores del voto del llamado día D, que son los que salen a sacar a la gente a votar. El acarreo del voto, ¿no? El acarreo del voto, efectivamente. Aunque en otros países también se hace. Yo tengo entendido que en otros países hay gente que sale a llevar a los votantes. Vamos a votar todos. Y sí. Bueno, sí. eso que no necesariamente es ilegal, si tú no coercionas el voto, es decir, Sergio, te invito en mi taxi a ir a votar, pues eso no es ilegal. Claro. Lo que es ilegal es obligarte a me voy votar con los por un miembros de partido. mi sindicato Pero, y bueno, quedamos todos de ir a votar, claro, ¿no? pero eso cuesta mucho dinero. Hay quien me ha dicho que el día D se gasta más dinero que en los 90 días de la campaña. Puedes gastar Pero no está contabilizado. decenas de millones. El día D, los candidatos gastan más que el tope de campaña. Entonces, eso no se ve, eso no se paga con tarjeta de crédito, eso no se observa. No hay nadie que vaya a decir, miren, me dieron 1,000 pesos para ir a votar, o a doña Lencha, que es la lideresa de la Colonia Popular, que le dan 200, 300 mil pesos. Curiosamente hubo muchas protestas en elecciones pasadas por el uso de tarjetas electrónicas, pero pues la ventaja de una tarjeta electrónica es que deja rastro, ¿no? Pero el efectivo no deja rastro. Esas tarjetas pudieron haber sido parte de esto y seguramente lo que ocurre en las campañas, Sergio, es que los coordinadores se preocupan mucho porque como todo es mucho es en efectivo, pues se te puede perder entre muchas manos de intermediarios que se quedan con parte del dinero. Yo supongo que las tarjetas Soriana de la campaña de 2012 era una forma de meter orden, ¿no? Pero claro, todo es en efectivo, es una economía del trueque en donde no se ve nada de lo que ocurre y por lo tanto puede pasar esto. Luis Carlos, ¿esto es un problema de que no tenemos reglas suficientemente estrictas o es un problema de que no tenemos demócratas? Yo creo que tiene que ver con que no tenemos demócratas, tiene que ver con que en general la cultura de la legalidad en México en este y en otros temas es muy escasa, tiene que ver con el tema de la liquidez gubernamental. El precio del petróleo, que fue tan alto entre 2002 y 2014, generó un exceso de liquidez en los gobiernos estatales que recibieron muchas transferencias y controles y muchos gobernadores, no todos, muchos gobernadores se dedicaron a comprar camionetas, contratar burócratas y pagar campañas, porque a un gobernador en funciones le conviene que quede su candidato para que le cuide las espaldas, para generar cierta complicidad. Tiene también que ver con el hecho de que los desequilibrios a nivel estatal permiten que el gobernador meta mano. Tiene que ver también con que se ha generado una cultura popular de la extorsión. No es solamente, como dice López Obrador, que llega el candidato del partido a pervertir a los pobres. No, muchas comunidades en México ven las elecciones como un negocio. Claro. Ya viene el candidato ¿cuánto rojo nos van a dar? que nos dé 3,000 pesos. Ya llegó el verde, ya llegó el amarillo, y a todos les piden. Y los candidatos se asustan porque sienten que si no le dan a la comunidad, no van a votar por ellos y se van con el de enfrente. Al final extorsionan a todos y eso cuesta muy caro y nadie quiere romper con ese patrón. Entonces se ha generado una industria de la extorsión o de la venta del voto en muchas comunidades del país y eso ha encarecido el costo enormemente. ¿Cuál sería la solución, Luis Carlos? Mira, hay varias cosas que se tienen que hacer. Casi nada tiene que ver con lo electoral, porque los legisladores han pensado que prohibiendo vas a resolver la realidad. No es cierto. Primero tienes que mejorar el trueque de dame dinero a cambio de que yo te dé obra pública mañana. Y eso tiene que ver con el sistema de licitaciones y de contrataciones gubernamentales. Si tú eres candidato y yo soy contratista y sé que te voy a dar 10 pesos hoy, pero quién sabe si tú mañana me puedes dar el contrato a modo, yo lo pienso, porque ya no es redituable darte dinero a ti candidato. Entonces hay que revisar el sistema de licitaciones y de contrataciones gubernamentales. Pero tenemos ese sistema y lo que pasa es que vemos también muchas licitaciones que no se llevan a cabo, que están arregladas o contratos directos y después, por supuesto, a través de fideicomisos se reservan durante 20 años. Exactamente, la ley ha mejorado, pero la práctica no ha mejorado mucho. Pero si hubiese un movimiento, mira, el Congreso de la Unión, que puede tener facultades para revisar el sistema de contrataciones, no lo ha hecho, no lo han hecho los congresos locales, no lo han hecho las contralorías. Ese es el primer factor, revisar el sistema de contrataciones gubernamentales. El segundo tiene que ver con los medios de comunicación, Sergio. Ahí se va mucho dinero y tú has generado tal cantidad de dinero para publicidad gubernamental que has generado y has multiplicado el número de medios de comunicación. ¿Qué no se suponía que la confiscación de tiempos para 96 spots diarios era para evitar que precisamente los medios extorsionaran? Pues no, no ha sucedido y sobre todo en provincia tú ves medios locales, sobre todo prensa escrita que vive de la campaña. Entonces va y te pide 1 millón de pesos para cubrirte 4 meses de campaña.
Y eso cuesta una fortuna porque tienes que ir asumiendo y sumando periódicos que, por cierto, nadie lee, pero que viven de extorsionar a candidatos y a políticos. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema tiene que ver con este fenómeno de la malversación de fondos públicos. Sí, en muchos gobiernos locales se desvía, se triangulan fondos públicos para pagar muchas cosas, entre ellas campañas. Ahí hay un hoyo negro que se debe solucionar. Y el cuarto, que no sé cómo se hace, es cómo combates el clientelismo electoral, cómo combates a las comunidades en muchas regiones del país que ven las oportunidades de hacer negocio con las elecciones, de pedir dinero a los candidatos. Tiene que ver con un fenómeno de la pobreza, tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con el tipo de política asistencialista, en donde la gente ya ve al candidato no como candidato, lo ve como un político que tiene que dar dinero porque es su función dar dinero, y esto no sé cómo se soluciona. ¿Las reglas son distintas en otros países, en Inglaterra, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, o es la práctica nada más lo que cambia? Yo creo que el clientelismo es un fenómeno que México está muy agudizado, yo creo que lo compartimos con otros países, pero yo creo que lo que en México sí falta es controles más estrictos sobre la forma como se ejerce el gasto público. Digamos que la alternancia compró estabilidad a billetazos. Si tú ves la forma como creció el gasto público y los presupuestos durante los gobiernos panistas, fue suelta la cartera a los gobernadores del PRI para que no se me subleven, suelta la cartera a las organizaciones políticas para que estén contentas. Entonces, compraste gobernabilidad a billetazos en los últimos 15 años. Y entonces hoy pues todo el mundo se volvió adicto al dinero y esto contribuyó a encarecer las campañas. Vemos que los gobiernos nos dicen siempre que no tienen dinero, pero cada año llegan a un nuevo récord de gasto y yo no veo que mejoren los servicios, yo no veo que mejore la lucha contra la pobreza, yo no veo que tengamos mejor infraestructura. Estamos haciendo algo mal, claramente. Clientelismo presupuestario, corrupción, mucha liquidez y comprar gobernabilidad con la cartera abierta. Afortunadamente eso va a cambiar ya porque ya se acabó el dinero y por primera vez en 2016 vamos a tener un presupuesto que es menor en términos absolutos al de anterior, 2015, pero durante 15 años estuvimos acostumbrados a gastar y eso generó un pésimo precedente, Sergio. Lo que nos estás diciendo es que a lo mejor nos conviene que el precio del petróleo haya caído. El petróleo es el excremento del diablo, y esto es una expresión que se usa en muchas partes del mundo. Bueno, y lo decía López Velarde, ¿no? Me parece en algún punto, ¿sí? Es probable que sea eso porque cuando te toca el petróleo y sientes que la riqueza brota del suelo y los políticos no tienen que hacer nada más que gastar, jodes el sistema, generas corrupción, generas pereza y generas mal gasto. Si tienes en la mesa mucho dinero, muchas fichas y mucho alcohol, los políticos van a gastar mal. Solo empiezas a pensar cómo gastar bien, y eso es en cualquier ámbito, en el familiar, en la vida de pareja, entre amigos, en las iglesias. Supongo que cuando hay menos fichas, entonces tienes que empezar a revisar qué está pasando y empieza a haber más racionalidad. Yo veo esto del presupuesto base cero y la caída del precio del petróleo como una oportunidad, como una bendición. Si siguiera creciendo el precio del petróleo, como país iríamos al precipicio de la corrupción y del malgasto, que es un poco de lo que nos pasó en los últimos 13 o 14 años. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, expresidente del Instituto Federal Electoral, yo quiero agradecerte esta conversación. Gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.